Nitlajtos náhuatl. Inignawi temachtilistli, cuarta clase, por Darlene MX. Sustantivos. El sustantivo es una clase de palabra que nombra o designa a personas, animales, cosas, lugares, sentimientos o ideas. En el idioma náhuatl, los sustantivos se componen de dos partes. Su parte radical, la cual es seguida de un absolutivo. Por ejemplo, cali. Cal es la parte radical y li es el absolutivo. Para usar los posesivos en náhuatl, estos se tienen que aglutinar con los sustantivos. Al pasar esto, los sustantivos pierden su absolutivo. Al aglutinar no con cali, obtenemos nocal. Los absolutivos de un sustantivo pueden ser cualquiera de los siguientes: tli, li, in, tl, it, tli, nantli, tahtli, metztli, mistli, li, colli, calli, tlali, in, michin, huitzilin, tele, ichpocat, tlacat, conet, at, it, tocait, xiwit, mait, ilwit. Como dato extra, las palabras del náhuatl generalmente son graves. El acento lo llevan en la penúltima sílaba. Por ejemplo, se lee Teotihuacán y no Teotihuacán. Otros ejemplos: Nantli, Campa, Cali, Tequiti. Pronombres posesivos. En el idioma náhuatl existen 6 posesivos que se usan para convertir un sustantivo en un sustantivo poseído. No, mi, mo, tú, y, su, to, nuestro, amo, su, de ustedes, in, su, de ellos. En náhuatl, cuando una palabra se aglutina con otra, el sustantivo va a perder su absolutivo. Por ejemplo, tenemos el posesivo no, que significa mi, y el sustantivo cali, casa. El absolutivo de cali es li. Entonces, para poder decir mi casa, tenemos que aglutinar no con cali. Pero al hacer esto, recordemos que cali va a perder su absolutivo. Como resultado de la aglutinación, tenemos una nueva palabra: nocal, mi casa. Veamos otros ejemplos. Al aglutinar el posesivo mo con el sustantivo tocait, obtenemos motoca, tu nombre. Ahora veamos otras cosas que se tienen que tener en cuenta cuando aglutinas palabras. Cuando el posesivo termina en vocal o y el sustantivo inicia con la letra o, combinamos las dos o en una o larga. Ejemplo: posesivo no y sustantivo oquichtli. El posesivo no termina en letra o y el sustantivo oquichtli inicia con la vocal o. Al aglutinarlas, el resultado es nooquich, mi hombre. Cuando un posesivo termina en vocal o y el sustantivo que se va a aglutinar inicia con la letra i, esta se remueve al aglutinarse con el posesivo. Ejemplo: no. El posesivo termina en vocal o y tenemos el sustantivo ikniuhtli, que inicia con i. Al aglutinarlos se remueve la i y también el absolutivo tli. Como resultado tenemos nokniuj, mi hermano. Nokniuj, mi hermano. Mokniuj, tu hermano. Ikniuj, su hermano. Tokniuj, nuestro hermano. Amokniuj, su hermano de ustedes.
y nikniuj, su hermano de ellos. Cuando el posesivo termina en vocal O y el sustantivo inicia con la letra A, removemos la O del posesivo y dejamos la vocal A. Ejemplo: no y amoshtli. El resultado es namosh, mi libro. Namosh, mamosh, yamos, tamos, amamos, inamos. En el caso de que el posesivo sea I y el sustantivo también inicie con la vocal I, estas se combinan en una I larga. Ejemplo: posesivo I, su, y sustantivo ikniuhtli, hermano. Al aglutinarse, el resultado es ikniuj, su hermano. Cuando se aglutinan los sustantivos que terminan en TL y cuya raíz termina en vocal, generalmente se les añade la terminación uj. Ejemplo: posesivo no y sustantivo siwat. Al aglutinarse, el sustantivo pierde el absolutivo TL y se va a agregar uj. Como resultado de la aglutinación tenemos nosiwauj, mi mujer. Nosiwauj, mosiwauj, isiwauj, tosiwauj, amosiwauj, insiwauj. Algunos sustantivos pierden el absolutivo y quedan en forma monosilábica. Cuando esto pasa, al aglutinarse se agrega la terminación wi. Ejemplo: posesivo no y sustantivo ochtli. El resultado de la aglutinación es no ojwi, mi camino. No ojwi, mo ojwi, y ojwi, to ojwi, amo ojwi, y nojwi. Cuando el sustantivo a aglutinarse termina con el absolutivo it y le antecede la letra W, se elimina el absolutivo y la letra W se convierte en uj. Ejemplo: absolutivo no y sustantivo shiwit. El resultado de la aglutinación es noshiuj, mi hierba. Noshiuj, moshiuj, ishiuj, toshiuj, amoshiuj, inshiuj. Bien, ahora pongamos en práctica todo lo aprendido. Aglutina los siguientes sustantivos al posesivo correspondiente. Después de unos segundos aparecerá la respuesta correcta. Telpocat, notelpocauj, ichpocat, nochpocauj, tlacat, motlacauj, siwat, mosiwauj, ikniuhtli, ikniuj, namiktli, inamik, nantli, tonantzin, nuestra mamá. En el idioma náhuatl, cuando nos referimos hacia personas mayores a nosotros, siempre tenemos que usar el reverencial tzin, el cual veremos más adelante. Tachtli, totajtzin, nuestro papá. Colli, amocoltzin, su abuelito de ustedes. Sichtli, amosixin, su abuelita de ustedes. Conet, inconeuj, chichit,
Inchichiuj, su perro de ellos. Senka Kuali. Has terminado con éxito Iniknawi Temachtilistli. Sigue estudiando.